suelo es un motor, el motor de nuestro negocio, ¿verdad? En ese ámbito, si el motor se rompe, el viaje se acaba, como en un carro, ¿verdad? Si el motor se rompe, ya, ya no podemos seguir en el viaje. Eh, durante años hemos limpiado tanto el cafetal que lo dejamos expuesto, ¿verdad? Al sol, a la erosión, entre otras cosas. Las prácticas regenerativas no son una moda, son el escudo que nuestro cafetal necesita para sobrevivir al cambio climático. Para dar este tema, ¿quién mejor que quien le impartirá el día de hoy? Nos acompañará la ingeniera Rosa Amalia Rodesno, ella es graduada de la Escuela de Agricultura de la región tropical húmeda, por sus siglas conocidas como la EARTH. Y para ir entrando en materia, debemos entender que la agricultura regenerativa, el concepto general, ¿verdad? Va un paso más allá de la sostenibilidad convencional. ¿Por qué? Porque mientras que la sostenibilidad busca no dañar, la regeneración busca sanar y restaurar. Entonces, como veo que ya nos estamos conectando todavía más personas, veo que nos están saludando diferentes regiones, sobre todo aquí de América, ¿verdad? Veo que desde Colombia nos manda saludos Claudia Pérez, un saludo hasta allá Colombia, los hermanos colombianos. Dice desde Finca La Cristalina. Bien, nos saluda Magola Ruiz desde Colombia, desde Córdoba. Excelente, excelente. Saludos hasta allá, hasta Colombia, ¿verdad? Buenas noches desde Ecuador. Hey, un gusto, hermanos ecuatorianos. Dice Gloria Galvis desde Colombia. Ella es de la región de Pereira, dice. Finca agroturística Villa María. También los hermanos de Costa Rica, ¿verdad? Hermanos centroamericanos. Saludos desde Perú. Un saludo hasta Perú. Jóvenes, una recomendación, ¿verdad? Durante la presentación, vayan anotando sus preguntas en el chat, ¿verdad? A lo largo de que se desenvuelva el tema, vamos haciendo nuestras anotaciones. Si nos quedó alguna duda, anotémoslo en el chat. Posteriormente, nuestra invitada nos intentará contestar, ¿verdad? Todas las preguntas. eh, Mantener los micrófonos en silencio, ¿verdad? Para asegurar la calidad del audio y muy importante, no olviden registrar su asistencia en el enlace compartido. El enlace lo estaremos compartiendo a lo largo de la reunión eh, para que no se les olvide, ¿verdad? Igual en las transmisiones, en las diferentes plataformas, ya sea YouTube, Facebook, Telegram, podrán encontrar el enlace, ¿verdad? Para registrar la asistencia. Seguimos viendo saludos. Fidel Gómez dice que desde Chiapas, México. Saludos, saludos hasta México. Tenemos un compatriota por aquí presente, David Flores desde Honduras. Un saludo a David Flores. Desde Panamá nos envía saludos Francisco Pérez. Excelente, excelente. Desde Belice nos saluda Hassan. Es muy bueno, jóvenes. A nosotros nos encanta poder compartir con ustedes y que pues ustedes nos puedan acompañar, ¿verdad? Este curso es pues para ustedes, ¿verdad? Recordando para los que nos acompañan por primera vez, para los que se vienen conectando, que Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Coondu Café a través del Plan Nescafé. Entonces, jóvenes, no olviden, ¿verdad? Ir anotando sus preguntas, que al final de la clase intentaremos contestarla y no olvidar el registrar su asistencia, ¿verdad? Y por favor, jóvenes, a la hora de registrarse por primera vez el curso, escribir bien su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el certificado, para que aparezca bien su nombre, necesitamos, o sea, aparecerá como ustedes lo registraron. Entonces, en ese sentido, eh, intentar, ¿verdad? Que lleve su nombre correcto para que en el certificado ustedes puedan verlo bien, ¿verdad? Eh, y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, bueno, bienvenidos jóvenes y iniciamos el tema. Cedo la palabra a nuestra anfitriona del día de hoy, Rosa Rodesta. Muchas gracias, José David.
Bueno, muchas gracias ahí por la presentación. Jóvenes, bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente aquí. Ahí pues, bienvenidos a los que se van conectando. Ahí poco a poco van pues subiendo el número de participantes que tenemos en este curso. Espero puedan atenderlo. La verdad, va a estar muy interesante los temas que vamos a abordar durante este curso, así que espero lo puedan aprovechar y podamos compartir pues experiencias entre cada uno de nosotros. Así que este tema, como ya lo mencionó David, pues está enfocado en ese control de plagas y enfermedades con un enfoque de agricultura regenerativa. Sabemos, ya lo hemos mencionado anteriormente, que la agricultura regenerativa pues tiene tres pilares, que es saber ahí en el chat, los que se acuerdan, los que ya estuvieron con jóvenes caficultores, ya tienen que saber cuáles son los tres pilares de agricultura regenerativa. Así que ahí puede estar pendiente a ver quiénes son los más estudiosos de nuestros jóvenes caficultores. Y bueno, hoy vamos a tener la clase introductoria. Siempre nos gusta pues arrancar los cursos con esa clase que nos va a contar un poco de cómo va a estar distribuida la temática para esta semana. Este curso termina el día lunes, entonces vamos a tener clases desde lo que es el manejo de la broca, donde vamos a ver cómo los controladores biológicos que hay, si la forma etológica de controlarla y los químicos permitidos que se pueden usar, así como de la roya. Vamos a tener una clase enfocada solo en roya y también en el tema de control de malezas o arbences, como ustedes las conocen. Además, vamos a tener una clase que es sobre controladores biológicos. Ahí vamos a ver todo el tema de etapas que tiene cada control biológico, también la forma de cómo vamos a aplicar, por así decirlo, el controlador biológico y también, por lo menos aquí en el caso de Honduras, donde podemos conseguir el tema de controladores biológicos. Así que jóvenes, yo los espero toda esta semana, que puedan estar con nosotros y puedan invitar a amigos, colegas y compañeros que estén relacionados con el café o que quieran aprender. Recuerden que Jóvenes Caficultores es una plataforma abierta para todas aquellas personas que quieran pues conocer un poco y aprender más. Aquí aprendemos todos. Aprendo yo como instructora y también pues aprendo de ustedes como ustedes aprenden de mí. Así que aquí somos un equipo, ahí estamos aprendiendo como una familia de jóvenes caficultores. Cada día pues somos más, así que yo espero que se sigan conectando. Jóvenes, es un gusto poder compartir con ustedes. Para mí pues siempre tener este espacio me llena de mucha alegría, realmente compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido, pues con experiencias personales, familiares y demás. Entonces, para mí es súper valioso. Así que espero pues aprovechen este espacio y cualquier consulta, comentario que quieran hacer, el chat va a estar disponible para que ustedes puedan mencionarlo. Además, importante, algo que no se les puede olvidar, la asistencia. ¿Sí? Ahí muchos se inscriben y están en las clases, pero ¿qué pasa? No llenan la asistencia. Entonces, si no llenamos la asistencia, jóvenes, ay, la ingeniera no me mandó el certificado. Sí, pero, y yo estuve en la clase, sí, pero si no lleno la asistencia, ahí se me complica un poco. Entonces, ahí ayúdenme ustedes a mí también para tener todo eso bien y que el certificado les llegue en tiempo y forma. Así que ahí estén pendientes, en el chat se va a compartir el link de asistencia en un momento y ahí registran la clase, que es la clase número 1. Para llenarlo, ahí pues ya que nos están consultando en el chat, es el mismo link de inscripción y en la pantalla aparece en la parte que dice inscripción al curso o asistencia. Entonces, en este momento que ustedes ya están inscritos, le dan en la parte de asistencia y luego solo los va a llevar a que ustedes seleccionen la clase que están viendo. Entonces, es súper sencillo la parte de asistencia, pero es importante mencionarles que tienen que estar inscritos, porque en la inscripción es donde nosotros tomamos todos sus datos, lo que es el nombre, el correo electrónico y otros datos de interés para el proyecto. Así que recuerden estar inscritos y registrar sus clases cada día. Así que jóvenes, y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con esta bonita clase que tenemos el día de hoy, que es sobre las generalidades del control regenerativo de plagas y enfermedades. Así que jóvenes, bueno, primero que nada vamos a conocer cuáles son esos objetivos que traemos para el día de hoy. Hoy tenemos o nos hemos enfocado en tres objetivos. Primero, conocer las principales plagas y enfermedades del café.
Aquí dice en Honduras. Sabemos que aquí tenemos diversidad de participantes. Tenemos de Colombia, tenemos de Guatemala, tenemos de Ecuador, Perú, de Panamá, Nicaragua. Pero muchas de estas plagas y enfermedades también son las principales en varios de esos países que ya mencioné. Entonces, ahí la idea es que conozcamos cuáles son esas plagas que más impacto económico tienen en el cultivo del café. Y ahí puede ser que en algunos otros países, por el tema de clima, de microclimas, pues hayan otras plagas que también son relevantes, que puede ser de que no las mencionemos aquí, pero sí sabemos que existen. También vamos a explicar los principales daños de las plagas y enfermedades en el café. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver si el daño que causa la plaga es en la hoja, es en el fruto, cuál es el daño que causa la plaga y por qué es importante controlar. Además, vamos a identificar las principales formas de control de las plagas y las enfermedades. Entonces, aquí vamos a ver control etológico, control biológico, control químico, control cultural, que luego lo vamos a profundizar más en la siguiente clase. Así que, jóvenes, espero pues podamos aprender un poquito de un poquito de todo hoy. Y bueno, para empezar, siempre es importante tener algunas definiciones un poco claras y aquí tenemos, a definir qué es una plaga y qué es una enfermedad. Y aquí pues tenemos una descripción de cada uno de esos, como lo pueden ver. Entonces, las plagas, ¿qué son? Son un grupo de microorganismos, animales o plantas que atacan y afectan los cultivos. Escuchen, son animales, microorganismos o plantas. Esas se determinan como plaga. ¿Y qué? Que representan una amenaza que todo caficultor debe enfrentar sin importar el tamaño de la finca, el área cultivada o la disponibilidad de recursos económicos. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que no importa el tamaño de la finca, siempre vamos a tener incidencia de alguna plaga. Ya sea de una mala hierba, por ejemplo, en el caso de las malas hierbas, una trepadora, que eso sabemos que tenemos que quitarla de nuestro cultivo, o también el tema de, por ejemplo, la broca que la podemos tener presente y que tenemos que hacer un control. Por el otro lado, ¿qué son enfermedades? Una enfermedad se define como una interacción dinámica entre un patógeno, un huésped y el medio ambiente. La mayoría de estos patógenos suelen ser hongos. En el caso del café, la mayoría de patógenos que tenemos son los hongos y el huésped, pues en muchos casos es el hospedero, por así decirlo, que pues es el café. Y el medio ambiente, pues es porque es el microclima o el ambiente que necesita el patógeno para poder desarrollarse en ese huésped. Entonces, el cual causa en el huésped, en este caso en el café, cambios anormales fisiológicos y en algunos casos morfológicos. Entonces, ¿ven? La enfermedad tiene que tener un patógeno, un huésped y el medio ambiente. Y ahí vamos a tener pues ya el mal, por así decirlo, en la planta. Por ejemplo, la roya. La roya es una enfermedad que es causada por un hongo, se llama Mileia. Entonces, y ese hongo pues luego mediante pústulas va generando capitas y lo que va haciendo es que nos va limitando la capa fotosintética que tiene la planta. Si nosotros vamos eliminando toda esa sección, entonces lo que va a pasar pues que la planta ya no va a poder hacer muy bien el desarrollo fisiológico de ella misma, entonces no va a poder hacer metabolizar bien. Entonces, por eso es importante hacer los controles de cada una de las plagas y las enfermedades que vamos a ver a continuación. Ok, las plagas más importantes que tenemos. Por lo menos aquí en Honduras, las plagas más importantes tenemos la broca del café. Esta es la principal que es la que más afecta, porque es una de las principales, es la que, digamos, a nivel económico, es la que más nos presenta nos presenta afectación, o sea, es la que más al final nos va a afectar la calidad, porque recuerden que la viene y afecta el fruto. Entonces, si afecta el fruto, afecta la calidad del café, ese café que está contaminado por broca, aparte de que la calidad ya se ve afectada, que ustedes lo han visto en clases anteriores,
También este pues reduce el peso, ¿no? Entonces ahí es gran impacto el que tiene el café. El grillo indiano, también esto es un causa problemas en el tallo al momento de que él va a poner sus huevos, entonces hace agujero. Entonces eso también va ocasionando problemas en él. Por otro lado, tenemos el minador de la hoja, como bien lo dice, pues este afecta la hoja del café y los nematos, que los nematos pues afectan lo que es el sistema radicular. Ahí tenemos diferentes especies de nematos que los vamos a ver más adelante. Entonces, ya para mencionarles un poquito más de cuáles son los daños que causan esas plagas y enfermedades, pues ya lo mencioné anteriormente, aquí lo tenemos con fotos. Entonces, el daño en las hojas, que dijimos que lo causaba, el minador, ¿verdad? El minador de la hoja causa este tipo de daño. Igual, ven que también va reduciendo el área fotosintética de la hoja. Entonces ahí vamos perdiendo esa área donde la planta ya no puede realizar fotosíntesis. Tenemos el daño en las raíces, que esto lo causan los nematos. Ellos lo que hacen es ocasionar unas agallas en las raíces y eso también pues afecta toda la absorción de nutrientes que la planta pueda tener, porque son como malformaciones que se van haciendo en las raíces. El daño en el tronco, aquí tenemos una imagen, esto es lo que causa el grillo indiano. En estos agujeros, pues él pone sus huevos, entonces por eso pues ahí tenemos ese daño en el tronco de la planta del café. Por otro lado, tenemos la broca, que ven ustedes aquí el claro ejemplo, afecta el grano. Entonces ahí, estos son los daños que causan las plagas del cultivo de café. Y aquí tenemos el minador. Esto vamos a pasar así como rapidito porque como les mencioné, vamos a tener clases especializadas en, por ejemplo, en los temas de controladores biológicos. Vamos a hablar específicamente de los controladores biológicos. Entonces ahí, para que ustedes pues ya tengamos esa pincelada de lo que existe y que durante el curso pues vayamos aprendiendo más. Tenemos el minador de la hoja, que es una plaga estacional. ¿Qué significa eso? Que más que todo va a estar en la época seca, en las épocas de verano. ¿Y dónde podemos encontrar más presencia de minador? En plantaciones del café malnutridas, en suelos desnudos, o sea, suelos que no tengan cobertura vegetal. Porque, por ejemplo, si tenemos presencia de malezas nobles o arbences nobles o coberturas vivas, como le quisieran llamar, entonces ahí en esa diversidad vamos a tener plantas nectaríferas. ¿Qué significa esto? Plantas que producen néctar. A las plantas que producen néctar atraen polinizadores, atraen cualquier cantidad de insectos y en este caso, este que tenemos aquí es una avispa que tenemos acá, que esa, bueno, ahí tenemos el nombre científico por si la quieren buscar. Entonces, esta avispa, pues también se alimenta de néctar. Y cuando pone sus huevos, los pone en la larva del minador y entonces se va alimentando, ¿no? La larva del, de esta avispa se va alimentando de la larva del minador. Entonces ahí pues se hace el control. Y bueno, aquí otro control que tenemos es el natural, cuando tenemos lluvias fuertes, entonces pues por acción del agua podemos controlar el minado. El biológico, como ya les mencioné, algunos depredadores y parasitoides, este es un parasitoide que parasita la larva del minador. Y el cultural, pues lo ideal es que tengamos esa bonita costumbre en el cafetal de hacer podas y renovaciones para pues que la planta esté más robusta, esté más nutrida y también evitar todos esos daños en nuestro cultivo. Luego tenemos el grillo indiano. El grillo indiano se alimenta de las hojas del café, pero el daño más importante que vemos es el que hace en la corteza
de la planta de café. Entonces, porque ahí oposita sus huevos. Entonces, ese es el daño más prominente que tenemos. Sin embargo, ven aquí algún daño por el grillo indiano, que sí también se alimenta de las hojas, pero al final lo que vemos, digamos, económicamente es este daño. Esto es lo que nos perjudica más. Y bueno, algunos de los controladores que tenemos para el grillo indiano, tenemos el biológico. Entonces, ¿qué tenemos? Esta avispita, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque la podemos encontrar casi en la mayoría de las fincas, naturalmente. Las podemos encontrar, lo podemos encontrar en las fincas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nosotros hemos hecho un uso excesivo de agroquímicos, entonces obviamente todos estos insectos, todos estos controladores biológicos son mucho más susceptibles que la plaga en sí que vamos a controlar. Entonces, si nosotros aplicamos una dosis que puede ser que, por ejemplo, para la broca sea la ideal, para este tipo de insectos benéficos, pues es letal. Entonces, eso es súper importante que nosotros hagamos conciencia y veamos otros tipos de controles que podemos usar en el café. En el café, por su ciclo de cultivo, tiene varias opciones de usar otros tipos de controles para las plagas y enfermedades. Entonces es importante que nosotros pues veamos esas opciones antes de ir solo aplicando químicos, porque al final pues con los químicos ustedes saben que vamos generando una resistencia en las plagas que al final pues tenemos que aplicar más dosis, tenemos que cambiar el ingrediente activo, porque si no pues vamos a generando esa resistencia y que al final ustedes dicen, "Ay, si antes yo aplicaba tal producto y funcionaba bien, se eliminaba la plaga, pero ahora ya no pasa, las plagas pues van generando esa resistencia. Entonces es importante que también nosotros veamos otras opciones para que así pues tengamos ese equilibrio en nuestro ecosistema. Y aquí el letológico se hace mediante trampas. Entonces, las trampas se usan como pichingas o algunos plásticos donde se coloca melaza y agua, una relación de 1 a 2, es decir, por ejemplo, 1 litro de melaza, 2 litros de agua. Entonces, y se mezclan para que eso pues pueda quedar una mezcla uniforme y lo llevamos a campo y así pues el grillo indiano va a caer en nuestra trampa y ahí vamos a evitar un poco la incidencia de grillo indiano. ¿Cuántas trampas se recomiendan de estas? Alrededor de 16 a 20 trampas por manzana. Entonces ahí creo que en esta presentación no tengo fotos de las trampas, pero en la de controladores, en la de manejo biológico, me parece que sí. Entonces ahí se las voy a mostrar para que ustedes tengan más claro de cómo es esa trampa para grillo indiano para los que no la conocen. Entonces ahí se las voy a mostrar, ahí quedó pendiente. Nematos. Normalmente los que tenemos en café o los más conocidos son Meloidogyne, del género Meloidogyne. Son vermiformes, que significa que tienen forma de gusano, y también son multicelulares. Casi todos los nematos son microscópicos, es decir, nosotros no los vamos a ver como tal así con nuestros ojos el bichillo ese, sino que tenemos que llevarlo a un laboratorio, usar microscopio para poder verlos. Pero sí podemos ver en muchas ocasiones cuando hay incidencia de nematos, pues ver la afectación que ellos hacen, que es el tema de las agallas en las raíces. Entonces ahí sí, con eso podemos determinar que sí tenemos incidencia de nematos. Y también por los síntomas que va a presentar la planta, o sea, no solo en la raíz, sino cuando ya tenemos presencia de nematos en la planta, se van a presentar síntomas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar clorosis general de la planta, porque es diferente la clorosis por deficiencia de nitrógeno, ¿verdad? Es diferente. Entonces, cuando es por nematos, va a ser una clorosis general de la planta. Entonces, también esto va a limitar el crecimiento de las plantas, las hojas se van a caer y los frutos también se van a caer. Entonces, son como algunos de los síntomas que podemos observar nosotros a simple vista y no solo ir a, y no
ir a revisar la raíz porque sabemos que es un poquito más complicado. También tenemos algunos de los métodos de control, el genético. Aquí en Honduras, en su momento para una región que tenemos bastante incidencia de nematos, se hizo una variedad, digamos, se investigó, se desarrolló una variedad que era con ese propósito, ¿no? De llevarla a esa zona donde teníamos bastante incidencia de nematos para que fuera resistente a nematos. Esta variedad es el parainema. Yo creo que todos los hondureños conocemos el parainema y pues tuvo tan muy buen éxito esta variedad que aparte de ser cultivada en esa zona donde teníamos esa incidencia de nematos, también es cultivada casi en todo el país. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de ser resistente a nematos, también es tolerante a lo que es roya y otras enfermedades y tiene una buena producción. Entonces la población la adaptó en sus fincas de café. Entonces, esa también es una forma de control genético que nosotros vayamos pensando ya en variedades resistentes o tolerantes a las plagas más importantes o enfermedades más importantes que tenemos en el cultivo de café. Entonces ahí es de evaluar tanto la producción de la variedad, la resistencia que esta variedad tiene y también la calidad del grano. Entonces, porque al final usted, pues, dependiendo su objetivo de mercado, entonces así va a ser lo que quiere llevar. Si quiere un café, según la SCA, súper especial, entonces pues ahí también la variedad va a influir un poco. Pero por eso ustedes cuando deciden establecer su finca, ya tienen esa visión a qué mercado quieren llegar. Entonces ahí importa. Otro de los controladores que tenemos es el biológico. Entonces podemos usar algunos tipos de hongos. Tenemos algunos conocidos como el metarricio y la Beauveria, entonces Beauveria bassiana. Entonces estos son hongos que también nos permiten controlar este tipo de tenemos. Y el control químico, aquí tenemos uno de los que podemos usar. Importante con el tema de control químico. Recuerden que nosotros nos regimos bajo un estándar que es 4C. Entonces nosotros los químicos que les vamos a mencionar aquí son los que permite la certificación o el estándar 4C. Entonces ahí importante que ustedes pues si quieren también, si van a usar químicos o si dicen, ah, yo uso este y ustedes tal vez no lo mencionan, es por esa razón, porque nosotros solo vamos a mencionarles los que están permitidos por ese estándar. Entonces ahí, si ustedes usan algo otro, pues puede ser que tengan otra certificación que les permite usar algo otro tipo de agroquímicos. Y otros nematos que tenemos, que son conocidos como migratorios, tenemos el Pratylenchus y el Brachyerus. Estos son migratorios, digamos, el que más tenemos presente siempre es el que le había mencionado antes, el Meloidogyne. Y la broca del café. Entonces, la broca del café no es la más importante, es la más importante aquí en nuestro país, en la que más problemas tenemos con el tema de la broca y porque pues afecta económicamente. ¿Y cuáles son los daños que ocasiona? Los frutos se caen, reduce el peso del fruto y pues obviamente hay un aumento de los costos porque aparte de usar tipos de controles, pues tenemos también esa menores rendimientos en nuestro café, entonces hay más costos. Afecta la calidad del café. Yo creo que ahí en otras clases, cuando hablamos de barismo, calidad de café, mencionábamos cuáles son los efectos que tiene en taza un café brocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos va a saber ese café? O también, que pues si tenemos café brocado en el momento del almacenamiento, pues va a tener más incidencia que pueda ser contaminado por hongos no benéficos. Entonces, son varios puntos que esa plaga afecta y es diminuta. Yo creo que si ustedes la han visto es una cosita así chiquita, ¿verdad? Entonces, imagínense el daño que puede ocasionar. Bueno, aquí lo que les mencionaba, que permite la entrada al fruto de organismos. Esto
por lo mismo, ¿verdad? Como vamos a tener esa abertura en el grano, entonces ahí vamos a poder, se puede acumular algún tipo de hongo. Afecta el sabor y el aroma de la bebida, ustedes ya lo saben. Aquí es importante, ustedes ven estas imágenes aquí, no están de adorno. Estas imágenes o figuras se conocen como la posición de la broca. Entonces, A se conoce como A, B, C y D. Entonces, dependiendo la posición que tenga la broca, es decir, o sea, en qué momento de entrada al grano está, es el momento que nosotros debemos hacer el control. Si nosotros esperamos hacer un control, por ejemplo, un control químico, cuando la broca ya está en la posición C, ¿ustedes creen que va a funcionar? ¿Se creen que ese producto químico que nosotros estamos aplicando mediante aspersión va a llegar ahí a la broca cuando ya está completamente en el grano? Entonces, ven que va a ser, es mínimo. Lo ideal es aplicarlo en cuando está todavía fuera del grano, en estas posiciones. Entonces, en estas posiciones nosotros vamos a tener mejores resultados al momento de la aplicación de productos químicos. Pero también con la broca tenemos diversidad de controles que aquí se los hemos mencionado. Tenemos el control cultural, el control biológico, etológico y el químico. Tenemos cuatro tipos de controles que podemos aplicar. Entonces, ahí es importante que nosotros analicemos pues cuál es la incidencia, cuál es el grado de incidencia que tenemos en nuestra finca para así decidir el control que vamos a utilizar en ese momento. Entonces, para continuar, ya vimos un poco de lo que es las plagas del café. Entonces, yo les digo, voy un poco rápido porque vamos a tener pues clases que van a ir ya especializadas, por ejemplo, en la broca. Vamos a hablar mucho de la broca mañana, así que por eso no profundicé mucho en lo de las trampas, cómo poner las trampas, de cuántas trampas y qué tipo de químicos podemos usar, porque mañana lo vamos a ver a detalle. Así que por eso lo dejamos así. Entonces, ahorita, para que nos alcance el tiempo, vamos a ver, vamos a ver lo que son las enfermedades más importantes que tenemos en el cultivo de café. Entonces, aquí tenemos un triángulo. Entonces, la que tenemos allá arriba es la roya. Yo creo que de los países que nos están viendo aquí, me comentan ahí en el chat cuál es la enfermedad que más predominante en sus fincas de café o cuál es la más importante de ahí. Pues yo creo que casi todos me van a contestar que la roya, pero me pueden decir ahí en el chat para estar 100% seguros que es la roya. Por ahí ya tenemos un comentario. Alexander nos dice que la broca y la roya. Entonces, muy bien. Yo creo que la mayoría es la roya. También tenemos la antracnosis, que tiene bastante incidencia. Tenemos incidencia y pues esta afecta el tejido, las varolas, afecta a las hojas y también los granos. Entonces, ahí como pueden ver ustedes en la imagen. Tenemos el mal de tayuelo, dumping off, que normalmente pues lo tenemos cuando es en semilleros. Entonces, que es ahí cuando más se nos presenta el mal de tayuelo. Tenemos el ojo de gallo, la mancha de hierro y tenemos la llaga macana. Entonces, en algunos casos, como les mencioné al inicio, dependiendo del microclima de la región, puede ser de que cambie un poco la posición, que tengamos más incidencia de una que en otro. Por ejemplo, puede ser que tengamos en algunas zonas tengamos más incidencia de llaga macana que mancha de hierro, por ejemplo. Entonces, dependiendo del microclima. Pero aquí en la región generalmente este es el comportamiento de mayor incidencia. La roya, la antracnosis, el mal de tayuelo, ojo de gallo, mancha de hierro y llaga macana. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, vamos a ver qué causa o quién causa cada una de estas enfermedades. Como yo les mencioné al principio, la definición, que la enfermedad, pues teníamos que tener un patógeno, un huésped y el ambiente. Que eso eran los tres componentes que nosotros necesitábamos para tener una enfermedad.
Entonces tenemos la roya. Esa es la enfermedad, la roya. Emilia bastatrix es el hongo, entonces significa que es el patógeno. Las hojas del café son el hospedero. Y el medio ambiente, pues es ese microclima, esa cantidad de humedad que necesita, esa temperatura que necesita para que estas esporas puedan proliferar. Luego tenemos la antracnosis, que es causada por otro hongo que se llama Coledotrix. Entonces, y pues esta es la enfermedad como tal. El mal de Tayuelo, como yo les mencioné, normalmente la tenemos en semilleros y es causada por Rhizoctonia solana. Este es el hongo que causa la enfermedad. Por otro lado, tenemos el ojo de gallo. También ven que es una enfermedad fúngica que es causada por el hongo Mycena citriculum. Mancha de hierro. Tenemos aquí también, hay algunas especies que tenemos aquí, o dependiendo de la forma de reproducirse, entonces ahí tenemos Cercospora, Cosfeola y también Mycosfarela. Entonces, dependiendo de la forma de reproducción, entonces ahí esa es la especie que vamos. Y aquí también tenemos el mal de hilacha. Ven que todas esas enfermedades son causadas por hongos. Entonces, esos son los patógenos o los principales que tenemos que causan esas enfermedades en el cultivo de café. Entrando un poquito en detalle con el tema de la roya, ven, aquí tenemos una hoja infestada por roya. Estas son pústulas del hongo de Mileia basatrix. Entonces ven cómo están ahí. Y eso va aumentando, ¿verdad? Van aumentando esas pústulas y estas se dispersan fácilmente. Se dispersan con el viento o si usted pasó por la finca que tenía roya y va a otra finca que no tiene roya, ya en su ropa van esporas. Entonces es muy, muy fácil diseminar las esporas. Y aquí tenemos otra hoja que ustedes ven que las pústulas ya no son tan anaranjadas. En esta probablemente ya se hizo un control químico, donde pues ya se controló esas esporas. Entonces ven que sí cambia en cómo se ve, aquí se ve un poco más liso. Ya la textura sí quedó la mancha amarilla donde estaba la pústula, pero ya no tenemos esta, así como lo vemos en esta imagen. Así que esto es cuando no se ha hecho control y aquí ya cuando hemos hecho un control y ya se ve que está haciendo efecto ese. Y bueno, esto importante, la roya devasta plantaciones de café. Si ahí por el 2012, 2013, pues ustedes saben la epidemia de roya que hubo aquí en Honduras y no solo en Honduras, ¿verdad? En varias regiones que fue que muchos perdieron sus plantaciones de café porque el ataque de la roya pues fue increíble y ya después de eso pues vinieron otras variedades que ya son tolerantes a la roya y bueno, yo no diría resistentes, creo que es tolerante, es hablar de tolerancia, ¿verdad? De la roya, pero que sí tienen eso y nos pueden ayudar a reducir esa incidencia de esta enfermedad. Los síntomas y los signos que causan, como les mencioné, son las manchas cloróticas en el haz de la hoja y las manchas cloróticas en el haz, perdón, las no lo tenemos aquí, y las pústulas anaranjadas en el en vez de la hoja. Entonces, estas son las pústulas que tenemos. ¿Y qué causa? Pues las plantas se quedan sin hojas, se caen todas las hojas. Si no tenemos hojas o no se realiza la fotosíntesis, entonces vamos a tener una reducción en nuestra producción. Entonces, si no hay la forma de que la planta realice fotosíntesis, no le va a llegar ese alimento al grano, para decir, para hacer su desarrollo fisiológico. Entonces, no, muchas veces plantaciones que tienen roya, pues, no madura el café, porque no, al final la planta pues, no tiene energía para poder hacer una maduración óptima. Y en algunos casos puede llegar a tener la muerte de la planta. Entonces, algunos de los manejos que tenemos, importante con la roya para el manejo, es hacer monitoreos. Nosotros tenemos que estar haciendo monitoreos de la roya para ir viendo la incidencia que tenemos de esta. Entonces, ahí
dependiendo, me imagino que cada finca, en sus casos, ustedes tienen un método para el muestreo. Nosotros usábamos una tablita de infestación de hojas que era como más o menos cantidad de área o pústulas que habían en cada hoja y hacíamos en cada planta, digamos, por manzana, determinábamos una cantidad de plantas al azar, íbamos, revisábamos y veíamos el grado de infestación que tenía la roya. Y en base a eso le dábamos un grado, puede ser grado 1, grado 2, grado 5, grado 3, 4. Y en base al grado de infestación que había, así se hacía la planificación de aplicación. Entonces ahí ya teníamos, digamos, en cuál lote se debía aplicar primero porque la roya estaba más avanzada, cuál iba a ir así. Entonces, dependiendo el avance que tenía la roya, así se hacían las aplicaciones. Esto para tener pues mejor control, porque si nos dejamos y no hacemos monitoreo, pues al final, si ya hay demasiada infestación, ni el control químico va a poder tener un buen control. Otro tema importante es la regulación de sombra, porque recuerden que la roya necesita pues un cierto microclima, una humedad para poder desarrollarse. Entonces, si tenemos excesiva sombra, vamos a tener presencia de roya. Las podas, es importante hacer podas sanitarias, podas ellas para renovación, también para que podamos evitar la incidencia de roya. La parte del uso de fungicidas, también ahí lo vamos a mencionar. Esta clase la tenemos para el miércoles, entonces ahí vamos a mencionar los fungicidas que están permitidos que pueden usar. También el tema de la nutrición es súper importante que la planta esté bien nutrida, que la planta esté fuerte, robusta, para que pueda ella hacer un autocontrol de estas enfermedades. Y la resistencia genética, por aquí tenemos algunas de las variedades resistentes o tolerantes a la roya. Tenemos el F1 centroamericano, el Parainema y el Anacafé 14. Yo sé que hay más variedades que ahí están en el mercado, están disponibles que ustedes cultivan, que también son tolerantes a la roya. Estas son algunas de las que tenemos aquí más conocidas. Por ahí también tenemos el Lobataque, es tolerante, diría yo, y yo sé que pues en cada uno de sus países tienen su variedad insignia. Entonces, ¿qué es la variedad que ustedes dicen? Yo siembro esta porque es tolerante a la roya, porque es tolerante a la roca. Entonces ahí ustedes pues tienen esa variedad insignia. Continuando, tenemos la antracnosis, que también pues es una enfermedad fúngica, como ya lo mencionábamos, y que causa. Esta ataca las hojas, ramas y frutos, provocando manchas oscuras, necrosis y pudrición. ¿Ven? Así es como se ve una planta cuando tenemos antracnosis. Este es el daño en las ramas, en los frutos y por aquí tenemos daño en las hojas por antracnosis. Entonces ahí, ven, esta es la forma de las manchas de la antracnosis. Entonces, ¿qué tipo de control vamos a usar para la antracnosis o prevenir la antracnosis? Un buen plan de fertilización. Si nosotros tenemos un buen plan de fertilización, vamos a evitar la incidencia de antracnosis. Entonces ahí, importante que hagamos análisis de suelo, que veamos cuáles son los requerimientos del cultivo y que hagamos nuestro balance nutricional para el cultivo de café y así vamos a evitar un poco, pues vamos a evitar la incidencia de antracnosis. Muchas veces no solo hay que pensar en cómo vamos a controlar la enfermedad, sino tenemos que pensar más allá y pensar de cómo vamos a evitar la incidencia de la enfermedad. Entonces, a veces es como que, ok, solo estamos empezando, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar si tengo esto? Pero no, a veces es pensar, ok, tengo esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué da esta enfermedad? ¿Qué práctica no estoy haciendo adecuadamente? Entonces, ok, voy a revisar la parte de sombra, el tema de tejido, el tema de manejo de tejidos, el tema de nutrición. Ok, aquí tengo un desbalance nutricional. Ok, entonces ya ahí yo voy haciendo ajustes para evitar este tipo de incidencia. Entonces, al final, si hago esos ajustes,
en mis prácticas, pues voy a evitar costos, porque ya no me va a llegar la enfermedad, entonces ya no tengo que hacer aplicaciones, ya no tengo no voy a tener pérdidas. Entonces es importante que a veces pensemos un poquito diferente. Algunos de los controles químicos que tenemos, aquí tengo unos productos que están en el mercado. Tenemos el Aspen, yo creo que ustedes lo han usado, el Belis, el Circular Extra. Entonces ahí tenemos algunos de esos químicos que se usan, o sea, se han usado, digamos, y son permitidos por 4C. Entonces ahí la dosis ustedes la van a ver en la etiqueta y trae cuál es la dosis para cultivo de café. Entonces ahí la pueden ver, por eso no se les pongo acá. El mal de Tayuelo o Tampinov se conoce alguna gente les conoce como Dampinov, pues básicamente lo que causa es una pudrición. Entonces pudre el tallo y pues normalmente se da en esta etapa de semilleros y viveros. Entonces, algunos de los controles que tenemos es aquí al momento de que nosotros preparemos el sustrato, hacer, por ejemplo, ponerlo con luz directa, luz solar directa o indirecta o agua hirviendo al sustrato. Esto para eliminar el hongo que causa el mal de tayuelo. Entonces, con eso, pues logramos reducir la incidencia de Dampinov. También tenemos algunos controles biológicos, podemos usar el tritosan o orgánico como algún hidróxido de cobre o Captan, por ejemplo, que también son productos que están en el mercado, que podemos usar, ahí está el ingrediente activo de esos productos. Por ejemplo, el aliete, tenemos que el ingrediente activo es el fosfetilaluminio y algo otros que podemos usar ahí para este tipo de control. Pero sí, importante, al momento de preparar el sustrato para el semillero, es hacerle un manejo, digamos, es como eh, limpiar o eliminar ese tipo de hongos con alguno de estas prácticas que se mencionan. Entonces puede ser con agua hirviendo, con luz solar directa o indirecta, entonces ahí lo podemos hacer y reducir al final la incidencia de esa enfermedad en nuestro cultivo. Ya vamos a avanzar un poquito rápido, creo que ya vamos un poco limitados con el tiempo para que podamos tener chance para algunas consultas. Tenemos el ojo de gallo, cuáles son los síntomas que causa. Tenemos estas manchas y estas las podemos ver en hojas tanto viejas como jóvenes y también en frutos. En esta imagen que tenemos acá abajo es la incidencia que tenemos en los frutos. Entonces eso es lo que vamos a ver en el fruto. Entonces esas son las manchas que causa el ojo de gallo. Es una forma fácil de identificarla la mancha de hierro. Es que la mancha de hierro, ustedes van a ver ahí adelantito, tiene un circulito aquí amarillo. Entonces, para que no nos confundamos en campo cuál es cada uno. Aunque las dos son causadas por hongo, pero sí es importante que sepamos cuál es cuál. Algunos de los controles que podemos hacer en lo que es esta enfermedad de ojo de gallo, pues la regulación de sombras, las podas sanitarias en el café, el control de malas hierbas y también el tema de nutrición de nuestro cafetal. Ven que la nutrición es súper importante, entonces ahí es necesario que se tome pues en consideración. Y algunos de los controles biológicos que tenemos, el triclosan, en el químico, como es un hongo, pues tenemos fungicidas, algunos fungicidas acá que están ahí, entonces ahí para que los podamos revisar, si ustedes ya usan alguno para controlar esta enfermedad. Pero ven que primero siempre nosotros tratamos de buscar otras opciones o de mostrarles a ustedes otras opciones para que no solo nos vayamos a lo químico, sino que podamos tener un poquito un mundo más amplio para controlar estas enfermedades. Un poco, ya para ir resumiendo, porque ya estamos con el tiempo, vamos súper bien. Entonces, lo que consiste las prácticas de manejo de enfermedades y plagas en el café.
Entonces aquí están los manejos que tenemos. Tenemos culturales. Entonces en culturales ven que hay una diversidad. Entonces diversidad de cosas. Por ejemplo, tenemos fertilización. Entonces ahí usted estuvimos viendo que en varias de las enfermedades que tenemos, muchos de, digamos, la raíz del problema es que no tenemos buena nutrición en nuestros cultivos. Entonces, importante, la fertilización, la regulación, regular la sombra, el tema de tener manejo de tejidos, entonces esos son algunos de los más relevantes en lo que es el tema cultural. Entonces, en el manejo de tejidos, pues tenemos podas fitosanitarias, podas de formación y podas también de renovación. Pero también tenemos los biológicos, entonces tenemos los hongos como tricoderma, tenemos bacterias, bacillus y algunas plantas que son no van a controlar directamente la plaga o la enfermedad, pero son hospederas de insectos que van a controlar nuestras plagas. Genéticas, entonces ahí en genéticas pues tenemos las resistencias que ya les mencionaba anteriormente, que son variedades pues, que sean tolerantes o resistentes a las plagas y enfermedades. Y en las químicas, pues ahí en las químicas tenemos herbicidas, fungicidas, bactericidas e insecticidas. Entonces, aquí lo que más eh, hacemos uso en el tema de café es herbicidas, fungicidas y los insecticidas. Esos son como los tres que más usamos. Y bueno, algo otras enfermedades que tienen en algunas otras regiones cafetaleras que también son importantes, por ejemplo, el mal rosado, que también es causado por un hongo, se llama Curtición salmonicolor, tenemos la llaga macana, tenemos el FOMA o muerte descendente, y ahí tenemos lo que lo causa, que es FOMA SP. Tenemos la mancha mantecosa, que también es causada por colectotrichoglosporoides. Entonces ahí tenemos otras de estas enfermedades que también son importantes en alguna región, dependiendo el microclima. Y bueno, ya para finalizar, vamos con el resumen de lo aprendido y espero pues si hayamos aprendido un poquito. Recuerden que esta es una clase introductoria, así que ya mañana estar enfocados en cada una de esas plagas y enfermedades más relevantes. Entonces, ahí los que me contestaron la pregunta que les hice al inicio de cuál plaga o enfermedad era la más importante en su país, eso también es relevante para nosotros porque nos permite pues conocer eso y traer esa información. Por ejemplo, si ustedes nos dicen, yo quiero que hablen de esa plaga porque hay mucha incidencia en mi lugar, por ejemplo. Entonces, ahí pues se va evaluando y se van hablando de esas enfermedades de esas enfermedades que nosotros podemos ir abordando en este programa. Entonces, el resumen de lo aprendido, pues identificamos las principales plagas del café, que son la broca, el grillo indiano, el minador de la hoja y los nematos, las cuales pues afectan directamente el desarrollo y la calidad del cultivo. Asimismo, identificamos las enfermedades de mayor impacto económico, que son la roya del café, la antracnosis, el mal de tayuelo, y el ojo de gato, cuya incidencia puede variar según la zona y la época del año. En cuanto a los daños, pues comprendimos que algunas plagas afectan el fruto, como la broca, y reduce la calidad y el rendimiento de la cosecha, y también que algunas enfermedades atacan las hojas, lo que disminuye la fotosíntesis y provoca su caída, lo que repercute negativamente en la producción y el crecimiento de las plantas. Para el manejo y el control se destacó la importancia del manejo integrado del cultivo, que incluye prácticas culturales, uso de variedades resistentes como parainema y la implementación de controladores biológicos como cefalonomias para la broca del café. Bueno, esto de cefalonomia mañana en la clase lo vamos a abordar más a detalle. Así que jóvenes, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas o comentarios, lo podemos
lo podemos abordar en ese momento que los dejamos para ustedes para que puedan hacer sus consultas. Excelente, excelente, estimada Rosy. Muy buena introducción, ¿verdad? A lo que será el curso. Claro, ahora lo vemos a nivel general. Estuve leyendo ahí un par de preguntas, de comentarios, ¿verdad? Contento por la interacción de todos nuestros jóvenes caficultores, no solo a través de la plataforma Zoom, sino a través de las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, ¿verdad? Este, y sé que todos tienen preguntas, ¿verdad? Eh, sí, vamos a intentar contestar todas, ¿verdad? Las posibles, porque ya nos quedan poco nada de tiempo, ¿verdad? Entonces nos llega una que dice, ¿en qué se diferencia el control regenerativo de plagas del manejo integrado eh, al convencional, al manejo de plagas convencional? Ok, muchas gracias David, muy buena pregunta. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Tenemos que partir de ahí. Yo les mencioné al inicio que la agricultura regenerativa tiene tres pilares. Entonces, los pilares de la agricultura regenerativa, ahí los mencionó, no recuerdo quién, pero dos de nuestros estudiantes, es el tema del suelo, la biodiversidad, y a ver, ¿cuál es el otro? ¿Quiénes están ahí? El agua. Entonces, eso es agricultura, esos son los tres pilares en los que se enfoca la agricultura regenerativa. El manejo convencional de plagas y enfermedades se enfoca en solo aplicar agroquímicos. Digamos, la primera instancia es cómo controlar la plaga. Nosotros no que ahorita queremos como cambiar un poco el chip de ver, ok, ¿qué causa la enfermedad? Entonces, no solo en cómo la voy a controlar, sino cómo evito que llegue la plaga o la enfermedad a mi finca. ¿Y por qué le decimos prácticas regenerativas? Porque nosotros estamos buscando no solo usar químicos, sino que estamos buscando que se implemente controladores biológicos. Entonces, si nosotros empezamos a usar controladores biológicos, ¿a qué estamos apuntándole? ¿A cuál de los pilares? Biodiversidad, para empezar. Y el otro, también el agua. Si nosotros reducimos el uso de químicos, agroquímicos, para controlar plagas y enfermedades, pues también estamos reduciendo el impacto negativo que tenemos en las fuentes de agua y en el suelo. Recuerden que cuando hablamos de plagas, en la definición que vimos que decía que podían ser insectos, microorganismos y plantas. Para el control de malezas, con el tema de agroquímicos, hay fincas o sea, se nota el uso excesivo de agroquímicos que hay para el control de malezas, que tenemos ya esa capa, por ejemplo, el glifosato genera esa capa en el suelo, que ahí no crece nada al final, o sea, no crece nada, tenemos suelos inertes al final. Entonces, por eso, en eso se diferencia el control regenerativo o lo que nosotros queremos enfocar la caficultura de hoy en día. Entonces, es importante que vayamos avanzando de a pasito porque sabemos que no vamos a, yo no puedo decir hoy soy convencional y mañana soy regenerativo porque ya cambió una práctica. No, es un proceso. Es un proceso porque tenemos que ir cambiando la forma en cómo vemos nuestra finca ir cambiando un poco las prácticas que hacemos, cómo las hacemos, en qué momento las hacemos, para así, pues al final, al cabo de unos años, ir notando el resultado que vamos a tener en nuestro cafetal. No sé si respondo a la pregunta del compañero ahí, pues si no, quedo atenta para algún otro comentario. Muchas gracias. Bueno, excelente. Siento que a nivel personal, ¿verdad? Siento que contestó muy bien la pregunta, ¿verdad? Sobre todo esa parte crítica, ¿verdad? De los pilares de la agricultura regenerativa. Muy importante y los jóvenes que se vienen integrando al curso, que esta es su primera vez participando, eh, memorícenlo porque lo van a mencionar mucho, ¿verdad? A través del curso. Nos llega otra pregunta de parte de Eric. Dice, ¿en qué momento es oportuno hacer las aplicaciones fitosanitarias para controlar y o prevenir la roya? Ahí, como les mencionaba, con la roya, lo importante es hacer monitoreos.
Entonces, hacer monitoreos y dependiendo de la incidencia que usted tenga, en algunos, o sea, dependiendo de esa tablita, yo se las voy a mostrar en la clase de la Roya, esa tablita que tenemos de si es un 2%, un 5%, un 10% de la Roya. Entonces, ahí en ese momento es cuando usted debe aplicar, hacer una aplicación. Pero sí, con la Roya, lo primordial que usted tiene que hacer es monitoreos. Entonces, si usted hace monitoreos y tiene esos monitoreos de la Roya, entonces va a saber que este lote está con un 2% de incidencia de Roya. Ok. En este caso, ¿qué tipo de producto puedo aplicar? Entonces, y luego si tengo un 5%, ¿qué tipo de producto voy a aplicar? Entonces, es importante con el tema de la roya hacer monitoreos. Hacer monitoreos. Y ahí lo esperamos al compañero o compañera para la clase del miércoles. Entonces, ahí vamos a profundizar de todo el control de la roya. Vamos a tener una hora solo para la roya, solo para la roya. Así que yo no quiero quitarle ahí un poco a nuestro invitado que tenemos para ese día, para que él pues sea de él quien dé esa clase sobre la roya. Así que solo les dejo ahí como la espinita, una pincelada, así que para que no se pierdan la clase del miércoles. No, excelente. Recordar, ¿verdad, jóvenes? Que esta es una, por así decirlo, una introducción, ¿verdad? Estamos viendo cosas a nivel muy general. Eh, ya poco a poco en las diferentes clases se ahondará más en el tema, en los diferentes temas. Y bueno, jóvenes, por hoy lo dejaremos hasta acá. Le cedo palabra a Rosy, solo cerrando, ¿verdad? Con agradecimientos hacia ustedes. La clase es para ustedes, ¿verdad? Esto, todo el trabajo de nosotros es para con ustedes y para que ustedes adopten y, ¿verdad? Y disfruten tanto como nosotros preparando la clase, ustedes recibiendo el contenido, ¿verdad? Que puedan implementar, ¿verdad? Que no se quede solo en conocimiento, sino que podamos, ¿verdad? Adoptar estas prácticas. Entonces, ya sin nada más que mencionar, feliz noche, jóvenes, y les dejo con Rosy. Muchas gracias, José David. Y jóvenes, bueno, un poquito ahí aclarando, nosotros tenemos digamos, un cronograma anual, entonces donde vamos llevando los cursos, digamos, en una secuencia. Estuvimos el curso de agricultura regenerativa, donde conocimos pues cuál era el enfoque de agricultura regenerativa, cuáles eran los pilares y en qué se basaba la agricultura regenerativa. Entonces, como ese seguimiento, entonces ahora vamos con el tema de control de plagas, por ejemplo, pero con esas prácticas que engloban o que están dentro de la agricultura regenerativa. Por eso es que, o sea, algunos que no han estado en un curso anterior, pues sí sienten como que falta un poquito de más introducción en esa parte. Y también, por ejemplo, más adelante viene el curso de nutrición, que está enfocado también en esas prácticas que van apuntando hacia una agricultura regenerativa. Muchos de ustedes como productores de café ya hacen prácticas de agricultura regenerativa. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a reconocerlas, cuáles son, identificarlas y pues tenerlas ahí mapeadas, cuáles ya hacemos y cuáles nos faltan. Así que jóvenes, muchas gracias por estar siempre con este proyecto. Recuerden que este programa es para ustedes y por ustedes, así que muchas gracias y para mí siempre es un gusto poder compartir un poquito con ustedes y luego recordarles llenar su asistencia. Si algunos no lo han hecho, yo creo que mis compañeros ahí en el chat les compartieron el link de asistencia, así que por favor lo llenan y si no, en el grupo de WhatsApp se compartió porque es el mismo enlace donde se inscribieron. Así que recuerden registrar la clase número 1 y nos vemos mañana con la clase sobre control del agro. Así que mañana preparen todas las preguntas que tengan para el tema de la broca que las vamos a estar abordando. Muchas gracias, jóvenes, y tengan una bonita noche.